Seguimos con el curso de cálculo diferencial, perdón. En este caso vamos a resolver situaciones relacionadas con racionalización. Bueno, pues sucede que en un límite a veces es necesario saber racionalizar para operar cierto límite o encontrar cierto límite, en caso de que existan, de forma fácil. Por ejemplo, o vamos a ver de inmediato, sin ejemplo en este caso. Vamos a aprender a racionalizar y más adelante aprendemos a trabajar los límites. Por ejemplo, si tenemos racionalización si tenemos, por ejemplo, 5 sobre raíz de 2, esto se racionaliza de la siguiente manera: se escribe la misma fracción dada, 5 sobre raíz de 2 en este caso, y se pone a multiplicar por el denominador, lo que está en el denominador o en lo que está donde está la raíz. En este caso, raíz de 2 arriba y abajo para que me valga 1, y al momento de multiplicar es el elemento neutro de la multiplicación. Raíz de 2 entre raíz de 2 es igual a 1, es decir, que no me va a alterar esta fracción. Entonces esto va a ser igual a raíz de 2 por raíz de 2 es igual a raíz de 2 por 2 al cuadrado, y arriba en el numerador voy a tener 5 por raíz de 2. Recordamos que las fracciones se multiplican de forma horizontal. Entonces esto va a ser igual a raíz de 2 al cuadrado. El cuadrado se va con la raíz, me queda solo 2, y arriba 5 raíz de 2, y ya está completamente racionalizado. Racionalizar consiste en eliminar la raíz de donde no la querramos. Por ejemplo, diciendo que esto sea A, pudo haber sido un ejercicio B, que yo quisiera quitar la raíz de encima. Por ejemplo, en ese mismo, raíz cuadrada de 2 sobre 5, y no me conviene esa raíz en el numerador. Pues lo que hago es que escribo la misma fracción y la pongo a multiplicar, no por el numerador, el denominador en este caso, sino por el numerador, el número que está arriba, porque es quien tiene la raíz que yo no quiero. Entonces multiplico en una fracción en forma de 1 arriba y abajo por el mismo número para que me dé 1, y al momento de multiplicarlo la fracción no me cambie, para poder eliminar. Entonces aquí 5 por raíz de 2 es igual a 5 por raíz de 2, y raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 por 2 al cuadrado. El cuadrado me elimina la raíz y me queda 2 sobre 5 por raíz de 2. Y así se consigue racionalizar, ya sea del numerador o del denominador, la raíz en caso de que yo no la quiera en un punto. Otro ejemplo, sino otro tipo de racionalización. En caso de que yo, por ejemplo, es cuando tenemos en este mismo caso, por ejemplo, 4 sobre raíz cúbica de 2, pues de 2. ¿Cómo se resuelve esto? Este es un caso diferente. Fíjate que 4 siempre se anota la fracción que nos dan y se puede multiplicar por algo. Ese algo es un número que al momento de yo multiplicarlo me anule la raíz, o la raíz yo la pueda cancelar. En este caso tengo raíz cúbica de 2. Tengo que multiplicarlo por un número que de este lado aquí me genere 2, o yo lo pueda cancelar, me genere raíz cúbica de 2 al cubo. Mira, veníamos anteriormente, ya hemos visto que A por A es igual, en el caso de factorización, de A al cuadrado, porque aquí tengo dos bases. Escribo una sola base y coloco tanta base como he puesto. Ese va a ser su exponente. Entonces aquí mira,
Si tengo 2 elevado a 1 que no se marca, para que sea una sola base, 2 y elevado a 3, ¿cuántos 2 me están faltando? 2, y esos 2 lo puedo colocar en esta forma, es decir, 2 elevado al cuadrado. 2 elevado al cuadrado por 2, coloco una sola base y sumo sus exponentes, 2 a la 3. 2 elevado a la 3, ese 3 del exponente. Y arriba debo colocar raíz cúbica de 2 elevado a la 2. 4 por aquí, esta multiplicación, 4 por raíz cúbica de 2 elevado a la 2. Y esto va a ser igual a raíz cúbica, mira, 2 elevado a la 3 va a ser igual a 4 por raíz cúbica de 2 elevado a 2 sobre 2. En caso de que yo no lo quiera en el numerador, que la raíz esté aquí, pues hago el mismo procedimiento. Va a ser un b primo de b, un b primo, si importa la letra, de raíz quinta de 3, por ejemplo, sobre 8. Pues esto es igual, anoto siempre la misma raíz, o la misma fracción completa, sobre 8, y esto va a ser igual aquí, digo por lo que está en el lugar que yo no quiero que esté, aquí, no quiero que esté esa raíz ahí arriba, y esa raíz es raíz quinta. Puede ser aquí, para que sea más interesante, 3 al cuadrado. ¿Cuánto le falta 3 al cuadrado para que llegar a la quinta, a 3 a la quinta? Pues se le falta 3. Entonces 3 a la 3 va a ser igual a 3 a la quinta. 3 a la 3 por 3 a la 2 es igual a 3 a la quinta. Entonces raíz quinta de 3 a la quinta. Y aquí debo de multiplicar arriba y abajo por lo mismo, para que la raíz se mantenga. Si 3 a la 3, entonces aquí vendría siendo 8 por raíz quinta de 3 a la 3. Entonces ya aquí está casi racionalizado. ¿Qué tengo que hacer? Mira, raíz quinta de 3 a la quinta, el exponente se va con el exponente y me queda solo el 3, y debajo 8 por raíz quinta de 3 a la 3. Cuando es, por ejemplo, de este tipo, un punto K, ejemplo K, multiplicando cuando la raíz se está sumando por un algo, ejemplo de A sobre raíz de X menos B. Estos casos se resuelven multiplicando por el conjugado, es decir, A por raíz de X menos B. Multiplicamos, entonces el conjugado es cambiar el signo aquí del medio, arriba y abajo, multiplicando por esta expresión, cambiándole de signo. Si raíz de X aquí está menos, pues entonces va más B, arriba y abajo, raíz de X más B, y esto va a ser igual a por X, raíz de X más B, y debajo vas a ir raíz de X menos B por raíz de X más B. Esto es suma por diferencia, diferencia de cuadrado, recordamos los casos de factorización. Entonces va a ser diferencia de cuadrado. Aquí X al cuadrado, raíz de X al cuadrado es X, y menos, ¿verdad?, que suma por diferencia, diferencia de cuadrado, menos la B al cuadrado, B es al cuadrado. Ahí está. Entonces aquí está totalmente racionalizado. Si quisieran hacer distributiva, bueno, pueden hacerlo, puede. Esta es una respuesta. Si estuvieses arriba,
esta expresión arriba, vamos a hacerla con número. En este caso, para ver un cambio, por ejemplo, esto podría ser un D, ejercicio D, con número, pero que la parte que queramos racionalizar esté arriba. Puede ser raíz de x menos 2 sobre x. Puede ser bien, x menos 4, por ejemplo, x menos 4. ¿Cómo se hace esto? Bueno, escribimos de nuevo, eso es fijo, la fracción que nos da, raíz de x menos 2, y debajo x menos 4, y a esto lo vamos a multiplicar. ¿Por qué número? Lo multiplicamos por el que está arriba. En este caso arriba, la incomodidad, el número que queremos racionalizar. ¿Cómo se hace? Es decir, raíz de x, pero porque la raíz se está sumando con algo, es una conjugación. Está menos, pongo más, arriba y abajo lo mismo. Y ahora esto va a ser igual a, mira, esto es suma por diferencia. En este caso el orden de los factores no altera el producto, la suma pudo estar primero. Suma por diferencia, diferencia de cuadrado, es decir, x al cuadrado, pero a x se le está sacando raíz cuadrada de x al cuadrado es x, y diferencia de cuadrado, es decir, que es una resta, que esto no da. Y 2 al cuadrado es 4, y debajo tengo este binomio que se está multiplicando con este binomio, lo puedo dejar expresado, es decir, puedo decir x menos 4 por raíz de x más 2. Aquí está. ¿Qué ocurre? Mira, raíz de x menos 4 está arriba en el numerador y en el denominador. Se pueden cancelar, se me hace 1 por estar multiplicando y dividiendo a la misma vez, y me queda 1 sobre raíz de x más 2. Esta es la racionalización completa. Aquí pudo ser, encuentre el límite de cuando x está tendiendo a, por ejemplo, x está tendiendo a 4 positivo, se me hace 0, pero ya aquí cuando tiende a 4 sería un cuarto. ¿Te das cuenta? Se necesita racionalizar. Aquí no se puede hacer ningún caso de factorización, no hay manera de factorizar, pero racionalizar sí, y podemos encontrar el límite.